Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La pregunta de los siglos es el título de la disertación en el día de hoy. La pregunta de los siglos. Vamos a basar nuestra disertación en el Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, los versículos 27 al 30. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 30. Vamos a leer la Biblia textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Y dice a su letra: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y salió Jesús y sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntaba a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le respondieron diciendo: Juan el Bautista, y otros Elías, y otros uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dice: tú eres el Mesías. Y les ordenó severamente que a nadie hablaran acerca de él. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Por 20 siglos, esta ha sido la pregunta que más ha cautivado a los seres humanos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Muchos la han respondido equivocadamente. Por eso han sido variadas las opiniones respecto de la persona de Jesucristo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, afirman que Él es el primer ser creado por Dios. Eso afirman los ruselistas, los testigos de Jehová, que Él es el primer ser creado por Dios. Los mormones, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que ni es iglesia, ni es de Jesucristo, ni son santos, ni son de los últimos días, los mejor llamados mormones, seguidores de José Smith, ellos afirman que Él es uno de los interminables hijos de Dios. Jesucristo es uno de los muchos interminables hijos de Dios. Los musulmanes o mahometanos o islámicos afirman que Él es uno de los grandes profetas de Dios, pero no más grande que Mahoma. Ellos dicen que Jesús es un gran profeta de Dios. Los unitarios pentecostales afirman que Jesús es el mismo Espíritu Santo y que Jesús es el mismo Dios Padre. Por eso en la práctica le llaman a los unitarios pentecostales, les llaman los Jesusolos. Yo particularmente le llamo los hermanos huerfanitos, porque ellos no tienen padre. Para ellos Jesucristo es el mismo Padre. Los judaizantes del primer siglo y aún los judíos de hoy, el judaísmo afirma que Él fue y es un impostor, que Él no es el Mesías. Ellos afirman que Jesucristo es un impostor. Y en uno de sus libros sagrados, llamado el Talmud,
Los judíos afirman que Jesús inclusive es un hijo bastardo, es un hijo que no tiene padre, o que su padre no es quien dice que es. La historia y los relatos evangélicos. Eso afirman los judíos. Miles de millones ignoran que él fuera un personaje histórico y lo consideran una leyenda, un mito, un cuento, un personaje al estilo del Hombre Araña, Superman, Batman, Aquaman o cualquiera de estos personajes de Paquito, de caricaturas. Para muchos eso es Jesucristo. Pero en medio de tantas opiniones y opiniones tan erradas, hace 20 siglos, uno de sus discípulos, más exactamente el apóstol San Pedro, recibió la revelación sobrenatural de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes de confesar esta poderosa revelación inspirada, Jesús había hecho esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dieron sus respuestas. Son las respuestas que vamos a ver en el día de hoy. Pero también Pedro dijo, uno de sus discípulos, la respuesta correcta. Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos. Estas fueron sus respuestas. La primera respuesta que ellos dieron fue a la pregunta de quién es el Cristo. Dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el profeta del momento. Juan fue un profeta lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero un profeta sin señales. Es decir, era más bien un hombre que se caracterizó en su ministerio por proclamar el mensaje del reino de los cielos. Juan fue quien bautizó a nuestro Señor Jesucristo en las aguas del río Jordán. Juan es el último de los profetas de la dispensación de la ley que proclamó la venida del Señor. Podemos decir que Juan fue su precursor. Juan fue quien abrió el camino o allanó el camino para que posteriormente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se hiciera público y conocido plenamente en Israel. Para muchos hoy día, Jesús es solo un gran profeta con un mensaje moralizador, un mensaje que llama al arrepentimiento, un mensaje que llama al hombre a que se vuelva a los caminos de Dios, pero nada más. Esa es la opinión que muchos tienen de Jesús al compararlo con Juan el Bautista, igual como lo hicieron en los días de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Juan dijo de él, cuando se le preguntó que si él era el Mesías, él dijo de él que solo era una voz que clamaba en el desierto. Eso es exactamente lo que testificó él. Él dijo, yo no soy el Mesías, yo soy solo una voz que clama en el desierto. ¿Cuál era el mensaje que Juan proclamaba? Que el pueblo se arrepintiera de sus pecados. Juan el Bautista dijo de él mismo que él no era el Mesías, que él solo era el amigo del novio. Una preciosa comparación aquí retórica. Él dice que él es el amigo del novio, es decir, refiriéndose al Señor Jesucristo como desposado con la iglesia. Y el apóstol Juan, uno de los apóstoles del Señor y uno de los escritores sagrados del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, el apóstol Juan dijo de Juan el Bautista que él, Juan el Bautista, era un hombre
enviado de Dios, un apóstol de Dios, para dar testimonio de la luz. Juan el evangelista, Juan el apóstol del Señor, el apóstol amado, dijo del Bautista que él no era el Mesías, sino solo un hombre enviado por Dios para dar testimonio de la luz. La luz a la cual se estaba refiriendo el Señor a través de Juan, el apóstol inspirado, era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Más tarde, en los días de su ministerio, nuestro Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo, para cerrar este primer punto, esta primera respuesta, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es más que Juan el Bautista. El mismo Juan dijo que él no era digno de, encorvado, atar la correa de sus sandalias. No era ni digno de un oficio tan simple como es amarrar las correas de las sandalias del maestro, pero que él no se sentía digno de eso. De modo que el mismo Juan da testimonio de la superioridad ministerial y espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y evidentemente nuestro Señor es más que este profeta. Él es más que Juan el Bautista. La segunda respuesta fue muy similar. Los apóstoles dijeron: bueno, otros dicen que tú eres Elías. Pero ¿quién era Elías? Según los escritores del Antiguo Pacto, Elías fue un poderoso profeta. Un profeta, a diferencia de Juan el Bautista, acompañado de muchas señales milagrosas, al punto que el profeta Elías hizo descender fuego del cielo en más de una ocasión. Hizo descender fuego del cielo. Un profeta de fuego. Un profeta acompañado del poder de Dios. Un profeta respaldado con milagros poderosos de parte del Señor. Y algunas personas estaban diciendo que Jesús era una especie de reencarnación de Elías. Ahora, Elías sería el profeta que antecedería, según las Escrituras, a la venida del Mesías Señor. Eso estaba escrito. En la palabra de Dios está escrito que Elías vendría primero y antecedería la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo dijo respecto de Juan el Bautista que él era el Elías que habría de venir. Él era el Elías que habría de venir. Es decir, Juan el Bautista tendría un ministerio similar al de Elías, pero sin señales. Nuestro Señor le llamó a Juan el Bautista el profeta más grande nacido de mujer. Nuestro Señor exaltó el ministerio de Juan el Bautista a pesar de que no hablaba lenguas, no echaba fuera demonios, no hacía descender fuego del cielo, no hacía ningún milagro. Sin embargo, el Señor proclamó que él era el profeta más grande de los nacidos de mujer, pero de una manera paradójica dijo que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que Juan. Una paradoja interesante, porque es que Juan, como profeta, tuvo una crisis de fe. Recuerde usted que cuando el Señor Jesús desarrolló su ministerio aquí en esta tierra, mientras que el Señor Jesús predicaba y enseñaba acerca del reino, Juan el Bautista fue encarcelado. Y allá en la cárcel, puesto por el rey Herodes, allá en la cárcel, Juan finalmente fue decapitado. Pero antes, él mandó a preguntar al pariente, a su pariente, a Jesús, a quien había bautizado en las aguas del río Jordán, que si él era el Mesías o habrían de esperar a otro. Tuvo una crisis de fe, como cualquier hombre, cualquier creyente, cualquier ministro puede tenerla también en estos días. Nuestro Señor entonces honró
a Juan el Bautista a pesar de su crisis de fe. Y lo comparó, su ministerio lo comparó con el ministerio de Elías. Ahora, para muchos, hoy en día, Jesús es una persona que solo hay que acudir a Él cuando necesitamos un milagro, cuando necesitamos un portento, cuando necesitamos una obra sobrenatural o una señal sobrenatural. Muchos van a Jesús y acuden a Jesús solo para eso. Lo ven como un profeta milagrero, un profeta poderoso, alguien que hace señales, alguien que hace milagros, que hace maravillas. Pero te quiero decir que Jesús es más que eso. Jesús es más que un profeta poderoso. Jesús es más que eso. Y las Escrituras nos lo revelan como alguien que es superior a todos los profetas, incluyendo a Elías, incluyendo a Juan el Bautista. En tercer lugar, la tercera respuesta que dieron los discípulos fue, bueno, otros dicen que tú eres un profeta antiguo de Israel. Israel es el pueblo de los profetas, de los verdaderos profetas de Dios. Ahora, durante la era de los profetas, también hubo falsos profetas. Y muchos de ellos fueron duramente enjuiciados y castigados por Dios por ser profetas falsos. Un profeta de Dios era alguien que tenía la proclamación del mensaje. Un profeta era alguien que hablaba en nombre del Señor y que alentaba al pueblo a que se volviera a Dios, que abandonaran sus malos caminos y se volvieran a Dios. La voz de los profetas era la voz de Dios. Cuando un profeta decía, así dice el Señor, el pueblo inmediatamente estaba atento a lo que el profeta decía porque tenía el dabar de Dios, tenía la palabra de Dios, tenía en ese momento tenía la voluntad de Dios en sus labios. Ahora, los evangelistas paralelos, los relatos paralelos de Marcos, los que llamamos evangelios sinópticos, ellos dicen más exactamente que la respuesta de los discípulos fue que Jesús era Jeremías. Jesús era Jeremías. Reitero, un profeta es un mensajero de Dios con una proclamación de Dios al pueblo. Un profeta es un mensajero divino con una predicción también acerca del futuro generalmente. Y el profeta Jeremías fue un profeta que Dios usó para vaticinar la destrucción de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo por mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Muchos igualaron a Jesús a este profeta, Jeremías. Ahora, en el día de hoy, muchos igualan al Señor Jesucristo a un personaje llamado Michel de Nostradamus, un francés. Otros lo igualan con el conde de San Germán. Y el mundo le da estatus de profeta a estos personajes. Michel de Nostradamus y el conde de San Germán. Bueno, quiero decirle a toda nuestra amable audiencia que estos no son profetas de Dios. Estos son vaticinadores, pronosticadores, a los cuales el mundo acude cuando quieren conocer algo acerca del futuro. A estos personajes los han entronizado como profetas, porque supuestamente sus profecías han tenido algún acierto. Pero ni Michel de Nostradamus, ni el conde de San Germán tienen el estatus de profetas, y mucho menos profetas de Dios. Jesús fue un profeta, pero el mayor de todos. Él es la suma de todo lo que Dios dijo a través de la ley, por su siervo Moisés y los profetas. Toda la enseñanza de Jesús condensó y exaltó y espiritualizó las enseñanzas de la Torá y las enseñanzas de cada uno de los profetas. He ahí la grandeza del Señor. Un profeta como Jeremías, dicen los pasajes paralelos de los evangelios sinópticos, dijeron que era él, ¿sí? Un profeta como Jeremías. Ahora,
La semejanza con Jeremías consiste en que Jeremías profetizó y proclamó su mensaje por unos 40 años aproximadamente. 40 años de predicación, 40 años de proclamar el mensaje, el juicio de Dios. Y nadie se convirtió al profeta. Es más, lo trataron de traidor, lo trataron de ser un enemigo del pueblo de Dios, lo trataron de ser un vendido al rey de Babilonia. Pero finalmente la profecía de Jeremías se cumplió al pie de la letra. ¿En qué se parece entonces, en qué se asemeja el ministerio del profeta Jeremías con el ministerio del Señor Jesús? Bueno, las escrituras dicen que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a los suyos, vino con una misión, pero los suyos, es decir, sus paisanos, no le recibieron. Al igual que Jeremías, él fue totalmente rechazado por sus hermanos. Número 4. Uno de los discípulos del Señor dio la respuesta a la pregunta de los siglos. Uno de los discípulos del Señor, más exactamente el apóstol Pedro, declaró, cuando Jesús le reitera nuevamente, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esa es la opinión del pueblo. Pero ustedes, Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está la respuesta. Fue una respuesta inspirada. Jesús le dijo que eso no se lo había revelado ni carne ni sangre. Fue una respuesta que no se le ocurrió a Pedro, sino que fue una respuesta inspirada del mismo Espíritu Santo, y Pedro la declaró. Ahora, ¿qué significa la palabra Mesías? ¿Qué significa esta expresión? La palabra Mesías es un vocablo griego que significa, un vocablo hebreo que significa ungido de Dios. Mesías o Mashiach, como se dice en hebreo, es un vocablo que significa el ungido de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido como hijo de Dios, como sacerdote o pontífice, como profeta y como rey. Él tenía una unción sacerdotal, profética y regia o real. Él fue ungido como el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. También fue ungido como apóstol de Dios para proclamar el mensaje del reino de los cielos. Eso significa en primera instancia la expresión Mesías. Pero también Mesías es equivalente a la palabra Cristo, que es un vocablo griego. Ahora sí, la palabra Cristo es un vocablo griego, significa exactamente lo mismo, el ungido de Dios. Ahora, el Cristo, según las Escrituras, debía ser descendiente del rey David, de la línea genealógica de David. Y el evangelista Mateo comprueba de una manera contundente que Jesús es de la línea genealógica del rey David. Por tanto, él era el heredero legal del trono de David, el rey de Israel. La palabra Cristo también significa aquel rey prometido a Israel. Dios hizo un pacto con David en sus días. Y ese pacto consistía en que de la descendencia del rey David nunca iba a faltar uno que se sentara en el trono de Israel como rey. Pero desde ese tiempo, 1000 años antes de Cristo, hasta los días de nuestro Señor, el Imperio Romano estaba estaba dominando al pueblo de Israel. Los israelitas estaban sometidos a la bota militar y política del Imperio Romano, así que no había ningún rey descendiente de David sentado en el trono. Es más, un usurpador estaba sentado en el trono.
Uno de la familia de Herodes, un idumeo, un edomita, un hombre que no era merecedor de ese sitio, ni siquiera era de la descendencia espiritual de Israel, no era de los herederos del pacto abrahámico. Un idumeo era el que estaba sentado en el trono. Por eso fue que cuando Jesús entró en Jerusalén, la última semana de su vida terrenal aquí, la gente clamaba y decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. La expresión Hosana significa literalmente sálvanos ahora. El pueblo tenía la esperanza en su corazón de que Jesús era el rey prometido a Israel, que los iba a libertar de la opresión de sus enemigos. La palabra Cristo también significa enviado. Es la palabra latina mesites, que significa enviado, o también un pontífice o pontifex, como se dice en latín. Un pontifex. ¿Qué es un pontifex? ¿Qué es un pontífice? Un constructor de puentes, literalmente. Un constructor de puentes. Nuestro Señor Jesús por eso fue que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el puente. Y dice el Señor: y nadie viene al Padre si no es por mí. No existe otro puente, mi amigo, que te pueda llevar al cielo. Solo nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo de Dios. San Marcos menciona 8 veces esta expresión, la expresión Mesías. 8 veces la menciona, pero nuestro Señor Jesucristo la rehusó, porque la concepción que el pueblo tenía del Mesías de Dios había sido tergiversada. Ellos esperaban a un Mesías rey, político, militar, al estilo de David, al estilo de Salomón, pero él quería ser primeramente el rey en el corazón de cada hijo de Dios. Mesías también significa escogido de Dios. Y nuestro Señor fue escogido para dar las buenas nuevas de salvación, para predicar el mensaje del Evangelio. Él fue escogido para sufrir. Él fue escogido para hacer el bien. Él fue escogido para sanar a los enfermos. Él fue escogido para liberar a los oprimidos por Satanás. Jesús era, es y será Dios con nosotros, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Hijo de Dios, o mejor, Dios el Hijo, Dios hombre, divino y humano. Él lo declaró ampliamente. Así que cuando Pedro declaró que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, esa declaración de Pedro se constituyó en el fundamento de la iglesia cristiana. Pedro dio, como decimos nosotros, una tremenda pedrada. Dio una tremenda pedrada. Con esto, algunos entienden que el Señor le dijo a Pedro, una vez que hizo esta declaración, que él era la roca y que sobre él se iba a edificar la iglesia, pero es una interpretación errada. La iglesia de Jesucristo no podía fundamentarse o edificarse sobre un hombre mortal como Pedro. Sobre lo que se edificó la iglesia de Jesucristo fue sobre la confesión que hizo Pedro. ¿Cuál confesión? La que Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces es el santo de Dios, según las Escrituras. Como ungido, como rey, es el santo. Esa palabra significa que él fue separado, que él fue consagrado y que él fue diferente. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién es Jesús para usted? Es la pregunta del día de hoy. De la opinión que usted tenga de Jesús, así será también su modo de ver la vida y también su manera de vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Su manera de ser. Dependerá de la opinión que usted tenga de Jesús. Jesús marca la vida de todo aquel que le encuentra. No solo Pedro y sus discípulos necesitaron esta revelación sobrenatural acerca de Jesús, sino todos los que hoy quieran ser salvos, quieran ser felices para siempre. La pregunta es si usted quiere hoy ser salvo, si usted quiere ser feliz. Él puede revelarse hoy a tu vida si le abres tu corazón. Ábrele hoy tu corazón y tú serás también una persona diferente como lo fue Jesús.
Si esta es tu decisión, repite conmigo esta oración de fe. Dígala conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y creo que tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que tú perdones todos mis pecados, que me laves con tu sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Yo creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste y resucitaste de entre los muertos para darme vida, para darme salvación, para darme perdón, para darme esperanza. Gracias, Señor, porque ahora por la fe me declaro hijo de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.